Primera lectura del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.
Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. A continuación, escucharemos la homilía del señor obispo don Guillermo Ortiz Mondragón. El Evangelio de Marcos presenta como una característica lo que se conoce como el secreto de Jesús, porque Jesús no quiere que los demonios publiquen su nombre. El texto dice: no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. Hablar de alguien significa, de alguna manera, tener control o dominio sobre él. Y esto no lo pueden hacer los demonios sobre Dios. Entonces, Él sigue predicando, curando a los enfermos, expulsando a los demonios. Esto es el ministerio de Jesús. Esto es lo que la Iglesia conoce como evangelizar. No solo anunciar la palabra, sino la acción de la caridad en favor del enfermo, del necesitado. Junto a estas acciones constantes está otra fundamental en Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto es muy importante. Mantener la relación permanente con el Padre en este diálogo, en oración. El maligno puede engañarnos diciendo que ya sabe quién es Jesús y querer usurpar su autoridad. Así entra en nuestro espacio como el revelador. Jesús es cuidadoso de este principio, pues Él es el único que se conoce y conoce al Padre, y por tanto el único que puede hablar de Él mismo y del Padre. En los tiempos de Samuel, nos dice el texto que pues no se dejaba oír la palabra. El joven profeta no podía entender quién le hablaba. El sacerdote Elí, con paciencia, lo va educando en el conocimiento de esta palabra que viene de Dios. Discernir, distinguir de quién viene la palabra. Entonces, la Iglesia tiene la misión de evangelizar, que consiste en llevar el anuncio de Jesucristo de acuerdo al mandato que Él mismo le ha dado. Al hacerlo, la Iglesia también hoy tiene que ayudar en la caridad, atender al necesitado, pero también ayudar a distinguir en dónde está la palabra de Dios. Hay muchas voces que resuenan en el mundo por diversos medios y en todos los ambientes. Algunas ayudan, otras confunden, unas más distorsionan la presencia del Señor. Por tanto, para los evangelizadores es importante estar atentos a la palabra, saber discernir cuál es la verdadera palabra de Dios. El modelo para cada agente, desde el principio, desde el obispo y los laicos, ha de ser Jesús, que está pendiente de la verdad, pero también su oración constante, que le da fortaleza y claridad para caminar por todos los lugares atendiendo a los enfermos y necesitados. Vemos cómo los oyentes de Jesús quedan impactados por su doctrina, que es nueva.
Cada uno de nosotros que tenemos esta tarea de evangelizar, hemos de descubrir esta novedad de la palabra de Dios, llenarnos de ella y anunciarla. Pues que esta sea nuestra tarea evangelizadora como iglesia, como miembros de Cristo vivo. Así sea.